se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Este sábado, cuando se reúne el equipo allá en el sector que se llama Piedra Blanca, en la parte norte del país, vamos a estar presentando un tema sobre los 17 puntos de desarrollo sostenible de la ONU y por qué los gobiernos mundiales no quieren que la gente se vaya al campo, especialmente el pueblo de Dios. Por lo menos aquí hay muchísimas restricciones con el asunto de zonas vedadas, áreas protegidas, y no se quiere que la gente vaya al campo. Hay toda una trama detrás de eso, de los organismos internacionales, donde están ofertando seguridad en las ciudades. Así que ojalá estamos haciendo los preparativos para que podamos grabar ese tema y eventualmente subirlo a las redes y que circule por los diferentes grupos y podamos estar apercibidos de lo que se está gestando detrás de toda esta intención de proveer seguridad, paz y seguridad en las ciudades, porque el enemigo sabe que el sellamiento está en las montañas, está en el campo. Así es que ahora que vamos a disponernos a estudiar su palabra, ya hemos pedido bendición por ella y que el Santo Espíritu de Dios pueda iluminarnos para considerar estos breves pensamientos, unas palabras de reflexión que creo serán de bendición y ayuda, de acuerdo a los propósitos del Señor para con nosotros, que pensamientos de bien tiene y no de mal. Quiero, como siempre, hermanos, presentar una reflexión muy bíblica, con pasajes bíblicos y conexión de partes de la Biblia que tal vez como nunca antes deben tener un significado especial para nosotros. Les invito a que vayamos al libro de Deuteronomio y allí leamos el capítulo 6, el conocidísimo pasaje de la instrucción que el Señor da a su pueblo, Israel, en relación a cómo debe manejar la información o la revelación de Dios. Esto es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si notarán ustedes, hice un énfasis en el versículo 8, donde dice que estas palabras, hablando o refiriéndose a las instrucciones de la ley de Dios, deben estar atadas en tu mano y estarán también como frontales entre tus ojos, o sea, en tus frentes, en tu mano y en tu frente. ¿A qué les lleva eso, ese pensamiento del versículo 8? ¿Con qué lo relacionan, hermanos? ¿Con qué lo relacionan? Yo lo relaciono con Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, donde también se habla de una señal en la frente y en la mano, pero esta vez la señal o la marca de la bestia. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. De igual forma, como el Señor había dicho que debían tener esa señal, esa marca en sus manos y en sus frentes, también aquí el enemigo usa la misma fórmula para esclavizar a los hombres en la última etapa. Quiero de una manera muy especial
referirme a este tema que ya hemos intitulado Palmas de Victoria, introduciendo precisamente ese pensamiento de que Dios quiere grabar en nuestras mentes su verdad. Y para ello vamos a usar diferentes versículos bíblicos, varios textos bíblicos que van a formar una cadena y vamos a tener un cuadro muy acabado de lo que queremos establecer y ya van a ver ustedes a dónde vamos a arribar. Capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 12, Apocalipsis 3:12, vamos a leer también ese versículo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Este versículo nos dice que Dios escribirá sobre los vencedores su nombre. El nombre de Dios estará en los vencedores, es lo que me dice el texto bíblico. Ahora, yendo un poquito más adelante al libro de Apocalipsis otra vez, el capítulo 7, versículos 2 y 4, conocemos el capítulo donde allí el Señor habla del sellamiento de los siervos de Dios de los últimos días. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí se establece el sellamiento de los hijos de Dios en sus frentes. El capítulo 3, recuerdan que decía que Dios va a establecer o a marcar a los fieles con su nombre, ¿verdad? Con el nombre de Dios en sus frentes. Aquí dice que esa marca va a ser el sello de Dios en sus frentes. Un poquito más adelante otra vez encontramos la palabra nombre relacionado con el sellamiento, y es el capítulo 14, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero, y el de su Padre, escrito en la frente. Otra vez aquí aparece que el nombre de Dios va a estar en la frente de los redimidos. Finalmente, un versículo más de esta serie, y es el capítulo 22, siempre en Apocalipsis, y el versículo número 4, Apocalipsis 22:4, esto es lo que dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En los versículos hasta ahora leídos hay un común denominador, y es que la frente del creyente va a estar marcada o sellada con el nombre de Dios. Esto no aparece solamente en el Nuevo Testamento. Hemos leído pasajes de el libro de Apocalipsis escrito en el idioma griego, ¿verdad? Pero también aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar 2 o 3 ejemplos de ello. Miremos, por ejemplo, el Salmo capítulo 91. Salmo capítulo 91, vamos a leer de allí el versículo 14, que tiene que ver también con el nombre de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Ustedes conocen que en Juan 17:3 aparece la fórmula de la salvación, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Vamos a leer uno más en Isaías, capítulo 56, versículo números 5 y 6. Dice allí el texto bíblico: yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.
a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, sábado, para no profanarlo, y abracen mi pacto, a los que lleven el nombre de Jehová. Recuerden que los textos de Apocalipsis decían que ese nombre va a estar en la frente de los redimidos. Uno más en esta serie. Seguimos en Isaías, esta vez el capítulo 66, y vamos a leer el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 del libro de Isaías. Dice allí: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dijo Jehová, para que tiemblen a mi palabra. Y entonces más adelante también habla de que la palabra de Jehová hará que por su nombre nosotros podamos glorificarle, el versículo 5. Lo que estoy tratando de presentarles es que el nombre de Jehová estará en la frente de los redimidos. Ahora bien, con la explicación que hemos dado y la lectura más bien que hemos hecho y la breve explicación de los versículos bíblicos, paso al siguiente dato que creo que va a ser muy importante porque va a reforzar los conceptos que ya hemos emitido sobre que los redimidos tendrán el nombre de Jehová. Atención, atención, hermanos. En el idioma hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra nombre se dice Shem, S-H-E-M. Repito, en hebreo, idioma en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, la palabra nombre es Shem. Ahora, lo interesante es que Shem en hebreo, en el Antiguo Testamento, quiere decir carácter, carácter. Y en el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, y la palabra nombre en griego se dice onoma, y onoma quiere decir, significa persona. Atención a estos datos. En hebreo, la palabra nombre quiere decir carácter, se escribe Shem, y en griego la palabra nombre se escribe y se pronuncia onoma, que quiere decir o significa persona. Así las cosas, todas las veces que leamos en la Biblia la representación de el nombre de Dios en la frente de los redimidos, ya sea en pasajes del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, donde implique que el nombre de Dios está grabado o fijado en la mente de los fieles o de los redimidos, se está queriendo expresar la Biblia diciendo que lo que estará en la frente de ese creyente es el carácter de la persona de Dios. Por el lenguaje bíblico, ¿verdad? Como hemos explicado, el carácter de la persona de Dios. Por eso con frecuencia y con razón nosotros decimos, porque también los testimonios del Espíritu de Profecía así lo señalan, que lo que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Así es que cuando el Señor dice que implanta su nombre en nuestras frentes, lo que está queriendo decir es que ese grupo de fieles ha llegado a un nivel tal de perfección que tiene el carácter de Dios o de Cristo reproducido en sus vidas. Como dice Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos, por ustedes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ustedes se imaginan, hermanos, cuando Pablo dice ahí en Gálatas 4:19 que está anhelosamente deseando, con dolores si fuera necesario, dice él, como una mujer de parto, queriendo, deseando, anhelando que ese evento ocurra, en este caso, que el carácter de Cristo sea formado, y él dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo formado en mí, Cristo formado en ti, quiere decir precisamente que el carácter de la persona de Cristo está en el creyente. Eso es sumamente importante a los fines de nosotros estar preparados para los acontecimientos finales que vamos a confrontar. Esto así
porque lo que nos va a preparar, hermanos, para la gran crisis no es necesariamente tener un conocimiento exhaustivo de los eventos proféticos o de las señales o de conocer lo que tiene que ver con la ley dominical o los movimientos de las dos bestias de Apocalipsis 13 y sus representantes en los Estados Unidos, el gobierno norteamericano o el liderazgo papal. Es bueno darle seguimiento a las señales de los tiempos, pero sin un carácter como el de Cristo en nosotros, sin Jesús estar formado en nosotros, sin estar viviendo la vida victoriosa, la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. Sencillamente el conocimiento teórico de muchos eventos, de muchas situaciones o de muchas señales, el manejo de las profecías bíblicas de principio a fin y de fin a principio, no hará nada sino que hacernos más compromisarios, más responsables. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demandará. Así es que noto con alguna preocupación que algunas veces los hermanos son dados a desear conocer muchas cosas y cómo están los eventos y qué ha dicho la Casa Blanca y qué noticias hay relacionadas con el Vaticano y qué otros eventos están aconteciendo y cómo va el conteo del asunto de los estados con la ley dominical y dónde ocurrió un desastre natural y cómo sigue el asunto del ecumenismo y cómo están las manifestaciones del espiritismo en diferentes partes del planeta y hasta cierto punto darle seguimiento consciente a los eventos proféticos y al rollo de las profecías tiene validez para saber qué hora es en el reloj profético. Pero si eso es importante, hermanos, mucho más lo es tener el Shem, tener el onoma, o sea, el carácter de la persona de Cristo en mí, porque es lo único que me va a hacer pasar incólume por el tiempo de crisis que se aproxima. No me cansaré de enfatizar la necesidad de que el creyente llegue a tener una relación de intimidad con su Señor, que podamos tener una capacidad en nuestros caracteres de soportar la censura, la crítica, la burla, la murmuración, la provocación, teniendo el carácter de Cristo. Nos van a acusar, hermanos, nos van a acusar de todo. Nos van a acusar de ser sensacionalistas, de ser disidentes, de ser revoltosos, de provocar las divisiones, de decir que estamos atentando contra el pueblo de Dios. También nos van a acusar de ser carnales en algunos casos, de ser provocadores, de ser irrespetuosos, de ser pecadores, de todo. A Cristo le dijeron que el diablo era que lo estaba poseyendo y que por el poder de Satanás hacía los milagros. Se burlaron de él diciendo que él era nacido de fornicación, o sea, pusieron en tela de juicio la moralidad de su madre, de la honorable joven María que llegó a ser la madre carnal de Cristo y le ofendieron, le humillaron al poner a su mamá en una condición de muchacha inmoral que había estado conviviendo fuera de los reglamentos matrimoniales y por lo tanto ponían en tela de juicio su nacimiento honorable y le decían bastardo, hijo de fornicación. ¿Qué no le dijeron a Cristo? Le dijeron también que era un falsante, le dijeron que era un mentiroso, le dijeron que provocaba una sedición, una revuelta en el pueblo. De cuántas cosas no lo acusaron, pero a los discípulos también y al apóstol Pablo le dijeron organizador de secta y provocador de tumultos y creador de situaciones indebidas, y a Elías le dijeron el que turba a Israel, el que está provocando la situación de inestabilidad en Israel eres tú. O sea que no es nada nuevo que esto ocurre en nosotros. La pregunta es, ¿seremos nosotros capaces de decir como Cristo dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Será que tendremos el carácter de Cristo para, como Esteban, decir, Señor, no les imputes este pecado a lo que me están lapidando, tirándome de a pedradas y quitándome la vida con rocas que están golpeando mi anatomía? ¿Seremos nosotros capaces de, como dijo Hus,
por ejemplo, o Jerónimo, que fueron al cadalso, allí a la hoguera, y estaban cantando, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí, y diciéndole, por ejemplo, Jerónimo a sus verdugos, ven de frente que yo no tengo miedo. Hermanos, solamente teniendo el carácter de Cristo será posible hacer algo semejante. Nosotros en nosotros mismos no tenemos capacidad para hacer estas cosas. Nosotros necesitamos una fuerza exterior que no viene de nosotros para estar en capacidad de afrontar las grandes crisis que se aproximan al mundo. Estamos lidiando contra potestades en los aires terribles de demonios manifestados de diferentes formas, que será más frecuente y fuerte en la medida en que se acerca el fin de los días. Las enemistades se harán más crecientes en contra de nosotros en la medida que se acerca el fin del tiempo de gracia y los demonios toman más posesión de los hombres. Pero esta enemistad vendrá, y es lo más doloroso, desde nuestra propia casa. Nuestros hermanos carnales. Usted se imagina una traición de su hijo, de su hija, de su cónyuge, de su hermano carnal, o una traición de su amigo íntimo con quien usted quizás ha compartido desde la niñez o su juventud. ¿Y qué tal una traición de su mejor amigo o amiga en el círculo religioso, en su congregación, con la persona con la cual usted ha estado compartiendo la adoración tal vez por décadas, y de pronto entonces le llega un desaire, una traición de esa persona? Pues déjeme decirles que eso va a ocurrir. La Biblia ya ha especificado que no confiemos en hombre, y que de la que duerme contigo no te confíes, porque los peores enemigos son los de casa. Y lo vimos con el Señor, que la traición provino de alguien que compartía el alimento de su propio plato, el hijo de perdición, como se le llamó también a Judas. Y también dice que nuestros hermanos en las sinagogas nos van a azotar, y nos van a azotar verbalmente, y nos van a azotar por medio de la calumnia, y también podría ser que literalmente pudieran azotarnos y entregarnos a las autoridades. ¿Tenemos nosotros un carácter como el de Cristo para soportar las vejaciones de las personas que más amamos? Un mal que provenga de una persona desconocida puede entenderse y hasta soportarse, pero cuando los de adentro, los de casa, nos traicionan, nos difaman y hacen verdaderamente la mayor oposición, entonces la cosa es mucho más dolorosa, y tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de enemigos externos. Así es que tenemos que preparar ese carácter como el de Cristo para soportar lo que ha de venir. Y esto es más importante inclusive que conocer datos y detalles sobre cómo van las cosas a nivel de la Casa Blanca, y cómo están las medidas y las decisiones de Mr. Donald Trump, y cómo está la bolsa de valores y la economía que se desploma, y los acontecimientos que se están dando en el mundo, y el fuego en la Catedral de Notre Dame allí en Francia, y las cosas que se están dando en el mundo con los desastres naturales. Oh, hermanos queridos, tenemos que llegar a una relación con Cristo a través del estudio de su palabra, la meditación, el estudio de los testimonios, el ayuno, la vida devocional, el compartir el mensaje, la entrega total y el rompimiento con el mundo, venciendo la carne, al diablo y a las cosas mundanales, que nos permitan crecer en la ejemplificación de las virtudes cristianas, llegando al punto y nivel donde Cristo sea formado en nosotros. Entonces, y solo entonces, estaremos en capacidad de vencer como Cristo venció, porque tenemos precisamente su nombre grabado en nuestras mentes. Ustedes conocen la cita, ¿verdad?, de la sierva del Señor, que también está en Evento de los Últimos Días, que dice: tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en sus frentes, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los
sellados son inconmovibles. Así es que ese nombre de Dios escrito en la frente no es precisamente una escritura, no es un tatuaje allí escrito que la vista humana pueda mirar, que pueda observar visiblemente. Se trata pues del afianzamiento en la verdad de los principios que el Señor nos ha revelado. Es un asentamiento tanto espiritual como intelectual de la verdad. Y así las cosas, entonces llegaremos a un nivel donde verdaderamente el carácter de Cristo va a ser plantado en nosotros. Quiero leer para ustedes también, y pueden buscarlo en sus Biblias, este versículo que está en Apocalipsis 7:9 en relación con las palmas de victoria para los que tengan el carácter de Cristo. Dice allí, estamos leyendo en, ¿qué texto fue que acabo de decirle, verdad? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Este texto dice que los victoriosos tendrán palmas en sus manos, un símbolo de la victoria obtenida. Y es tan sintomático, ¿verdad?, tan interesante relacionar este texto con el capítulo 12 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo número 13. Vamos a leer ese versículo también, donde dice la palabra que cuando Jesús entró triunfante en Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Israel. Interesante, dos cosas aquí quiero señalar, porque vamos a leer uno más. Hay dos textos bíblicos en los que hemos leído ahora, uno de ellos, el de Apocalipsis 7:9, que dice que los redimidos, salvados, victoriosos, que tengan ese carácter de Cristo, que ya dijimos que cuando dice el nombre de Dios o del Cordero en sus frentes es el carácter de Cristo, los tales tendrán palmas en sus manos. Y este texto que acabamos de leer en el Evangelio de Juan dice que cuando Cristo entró a Jerusalén, también fue recibido con hosanas y con palmas en las manos de parte del pueblo judío que recibió a su Señor. Lo que estoy mirando aquí es un paralelo interesante. Tanto cuando Cristo entró a Jerusalén como cuando el Señor venga, los redimidos en ambos casos, o sea, los que esperaron a Cristo entrando a Jerusalén y los redimidos esperando al Señor, tendrán en ambos casos palmas en sus manos. Hay algunas leves diferencias, por supuesto. Cuando Cristo entró a Jerusalén, la Biblia dice que entró en un pollino, en un burriquito. Cuando Cristo venga otra vez en las nubes del cielo por segunda vez, vendrá, de acuerdo a Apocalipsis 19, como un jinete vencedor y triunfador, dice, en un caballo, en el simbolismo del Apocalipsis. Posiblemente esto sea simplemente un símbolo, pero emplea el término de que vendrá como un gran jinete en un corcel, en un caballo, ¿verdad? Y entonces los redimidos tendrían palmas en sus manos para recibirle. Interesante. Y quiero leer entonces el texto del Antiguo Testamento en relación con palmas también, celebrando la victoria y el júbilo en el libro de Levítico, capítulo 23, el versículo 40. Vamos a mirar en qué ocasión también se empleó palmas, y es interesante lo que dice el capítulo 23 de Levítico, versículo 40, y dice: y tomaréis el primer día ramas como fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, dice allí. El versículo 39, que es el contexto, dice: pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será día de reposo y el octavo día será también día de reposo. Este versículo, o estos versículos 39 y 40 de Levítico 23, hablan de la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Y dice allí que por 7 días ellos celebraban esta festividad,
la última por cierto, para celebrar el triunfo que habían tenido pocos días antes, habían sido limpiados en el proceso del día de la expiación 5 días antes, y ahora el pueblo celebraba jubiloso el día de los tabernáculos, o la semana, porque eran 7 días y un octavo día inclusive, y cada 50 años, el día de la expiación, comenzaba también el jubileo. Ahora, miren en relación con esto, ¿qué dice el libro Primeros Escritos? Recuerden que esta celebración de las cabañas era también con palmas de victoria. No sé si están llevando la hilación de lo que estoy diciendo. O sea, cuando Cristo venga, dice que habrá palmas en las manos, el Señor pondrá en la celebración en el reino de los cielos, palmas en las manos junto con arpa. Cuando Cristo entró a Jerusalén, también fue recibido con palmas, pero en la celebración de los 7 días de jubileo, también había celebración con palmas en las manos. En todos estos casos, la celebración era precisamente con palmas y denotaba victoria estas palmas, y había júbilo, había alegría. De hecho, la fiesta de las cabañas o los tabernáculos era la fiesta más jubilosa, por eso está relacionada también con el júbilo y el jubileo, ¿no? Entonces, con eso en mente, miren nomás lo que aparece en el libro Primeros Escritos, página 55, en el momento en que Cristo regresa a la tierra. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y dejaba de hablar, mientras las palabras de la frase recorrían toda la tierra. El Israel de Dios permanecía mirando a lo alto, escuchando las palabras que salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor de trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne, y al terminar cada frase, los santos exclamaban: «Gloria, aleluya». Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios y resplandecían como el de Moisés cuando bajó del Sinaí. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos, y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios, santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo en el cual debía descansar la tierra. Y entonces en la página 40 del mismo libro dice: juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con sus propias manos. Nos dio también arpas de oro y las palmas de la victoria. No sé si ustedes están tan emocionados como yo y han notado algo interesantísimo en esto. La fiesta de las cabañas o tabernáculos, que se celebraba con palmas, duraba 7 días. Justamente 7 días, desde el día 15 hasta el día 21, ¿verdad? 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, con un octavo día que también se incluía, y en esos días, en esa fiesta, se celebraban con las palmas de las palmeras, porque se hacían cabañas con las palmas. Entonces dice que durante 7 días, cuando Cristo venga, juntos entramos en la nube, y durante 7 días, interesante, 7 días ascendimos al mar de vidrio, y allí entonces también teníamos palmas de victoria. ¿Qué les parece? O sea, las palmas de victoria vuelven a aparecer otra vez en los redimidos, aquellos que han tenido el nombre de Jehová en sus frentes, el nombre de Jehová y del Cordero en sus frentes, que ya hemos explicado en la primera parte, representa el carácter de Cristo transmutado del Señor a través de su Espíritu a los fieles. Y no es que tengan allí visiblemente un nombre, ya leímos la cita, sino es que es un asentamiento de la verdad. Han llegado a un punto de obediencia tal que están identificados de una manera, una simbiosis, un sincretismo, una unión tan íntima que Pablo dice, Cristo ha sido formado en la vida de ellos.
en la vida del creyente. Y entonces a los tales se les da palmas de victoria después de este emocionantísimo viaje que será por 7 días, y los redimidos de todas las edades y nosotros ascendiendo hasta el mar de vidrio, y allí tendremos entonces las palmas de la victoria. Esta vez palmas de victoria, no solamente como cuando Cristo entró a Jerusalén y había palmas, no solamente como las cabañas cuando por 7 días tenían estas palmas de victoria, sino, señores, palmas juntos con arpas, indicando la victoria final y definitiva sobre toda obra mala, sobre todo temperamento y carácter defectuoso. Hermanos, oremos al Señor con todas las fuerzas de nuestro ser, porque no se trata simplemente, e insisto en el punto, porque para mí es básico, de saber que los acontecimientos finales indican con voz muy alta y claridad meridiana que estamos en los arbores mismos de la ciudad eterna, sino que independientemente, concomitantemente, juntamente con saber esto, tenemos que realmente trabajar nuestra salvación con temor y temblor, permitiendo que Dios a través de su Espíritu pueda cambiar esta naturaleza mala que tenemos y hacernos realmente participantes de la naturaleza divina hasta que Cristo sea formado en nosotros, podamos tener el carácter de Cristo, que es su nombre escrito en nuestras frentes, y los ángeles verán ese carácter, hermanos, aunque no se vea visiblemente el nombre de Dios, que es su carácter en nuestras frentes, ningún ser humano podrá verlo, pero los ángeles del sellamiento sí van a interpretar que ese hombre, que esa mujer, que ese creyente ha peleado la buena batalla de la fe y ha llegado a un punto donde pudo vencer su mal genio, su temperamento indomable, donde sus palabras ásperas e hirientes fueron siendo transformadas hasta llegar a ser dóciles, que el hombre impetuoso llegó a ser entonces manso, sencillo y humilde, que aquella persona que de alguna manera era irracional, ahora el cetro de la razón vuelve a posesionarse de él. Esa persona que tenía rasgos tan rudos y tan poco refinados, ahora es un cumplido caballero y una distinguida dama cristiana, en cuyo caso, en ambos casos se puede ver el nombre del Cordero, de Dios y del Cordero, escrito en sus frentes, porque han llegado al perfeccionamiento de su carácter, y ahora sí, entonces y solo entonces estarán listos para la traslación. Y es, hermanos, que nosotros a veces queremos pasar por el horno de fuego, pero no hemos vencido la prueba del temperamento, del apetito, del carácter deformado. Nosotros queremos vencer a las bestias de Apocalipsis, pero tenemos primero que llegar a entender que tenemos que practicar la negación, vencer todo hábito y obra mala y vivir una vida de constante devoción a Dios a través de la oración hasta que Cristo sea formado en nosotros, para poder ver al Rey en su hermosura, para poder tener las palmas de la victoria y hacer ese maravilloso viaje por 7 días. Tenemos nosotros que tener la capacidad espiritual e intelectual, permitiéndole a Dios que obre en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, al punto de que los ángeles puedan leer en nuestras frentes el nombre de Dios, o sea, que el carácter de Dios ha sido reproducido en usted, querido hermano, en usted, querida hermana. Dios nos permita avanzar cada día hasta llegar a esa meta. De la forma en que estamos hoy, usted y yo posiblemente seríamos consumidos con el fuego que proviene de la Chequina, del trono de Dios. Permitamos que Dios haga la obra de transformación, hermanos amados. Estamos en los días finales, esto se acaba ya, y ustedes lo saben. Por años hemos estado escuchando eso ya, ¿verdad? Y las señales y los aprestos de los eventos finales, pero nunca como hoy se hace tan necesario el poder de Dios y el nombre del Padre y del Cordero, del Hijo, escrito en nuestras frentes, la habilitación del Espíritu Santo para ser vencedores. Que tu oración y la mía sea, oh Señor,
que tu nombre, entiéndase tu carácter, esté en mis frentes para que el ángel del sellamiento lo pueda mirar y entonces esté en un nivel donde cuando vengan las pruebas y las vicisitudes y dificultades, yo pueda estar del lado de los vencedores y pueda recibir no solamente el arpa que me permitirá cantar el cántico de la victoria de Moisés y del Cordero, sino que también voy a tener el emblema de la victoria, la palma de la victoria, y con los redimidos de todas las edades, hacer ese maravilloso viaje. ¿Qué día será aquel, hermanos? No se quede en ese viaje. Oh Señor, ayúdame a que yo pueda estar junto con mis hermanos en ese maravilloso viaje de crucero celestial, junto con los redimidos y con nuestro amado Señor Jesús, teniendo en nuestras manos las palmas de la victoria. Dios ayuda a su pueblo a ser victorioso ahora y siempre. Maranata, Cristo ya viene. Oh Dios y Padre, danos la fuerza y la capacidad de ser victoriosos. Señor, sabemos que están ocurriendo los acontecimientos, los eventos, lo sabemos y que el fin está cerca. Pero necesitamos una experiencia espiritual que hoy por hoy no poseemos. Necesitamos el carácter de Cristo, pero esto es urgente, nuestro Dios y Señor. Oh, escribe en nuestras frentes ese carácter noble. Quítanos, Señor, el ímpetu que tan naturalmente nos sale por nuestra genética, por nuestra formación, nuestra educación y por haber fomentado las conductas negativas o porque la heredamos de nuestros padres, adquiridas o aprendidas. Desarraiga, Señor, todo lo terrenal, toda la basura terrenal y por favor, danos la fuerza y la capacidad de ser hombres y mujeres victoriosos, que con tu ayuda, Señor, se pueda demostrar que es posible vivir sin pecar, obedeciendo su santa y divina ley, que no nos dejemos provocar, no importa lo que nos digan, de lo que nos acusen, que nuestra vista esté fija en el invisible, teniendo, oh Señor, el carácter de Cristo, ese nombre de Cristo que es su carácter en nuestras frentes, y el ángel del sellamiento entonces pueda aprobar nuestras acciones porque son las acciones de Cristo y finalmente recibamos las palmas de la victoria. A usted, Señor, sea el honor, la honra y la gloria por siempre, por darnos la capacidad de ser victoriosos. Y esa victoria, Señor, que sea extensiva a todos los que están oyendo este mensaje y lo van a escuchar más adelante. Para gloria de su nombre, entramos por fe al lugar santísimo, por medio del único que tiene poder y capacidad para representarnos, nuestro Señor Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén, Señor. Glorias sean dadas a Dios.